Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, dibujos, coloreados y otras cosas que hacen autores cuando se aburren. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Te ha llovido mucho en la cabeza? Ha llovido, que no es poco, que ya hacía falta. Pero eso está muy bien porque cuando llueve pues uno se queda en casa y lee más. Te voy a decir que ha llovido depende de dónde estés en la península ibérica. Bueno, en general ha llovido más de lo que llovía antes de la semana antes de Semana Santa. Incluso hasta en Almería, donde estaba yo, ha llovido. O sea que... Y si en el desierto llueve, ya ni te cuento. Hemos aprovechado esos días de lluvia para leernos el cómic que vamos a comentar hoy, pero por lo menos yo ya se lo había leído. Ese y alguno más me he leído yo. Traemos un cómic diferente a todos los que habíamos comentado hasta ahora, por un motivo en particular. Vamos a hablar de Lore Olympus, un cómic de Rachel Smythe, o Smithy, no sé cómo pronunciar su apellido, pero bueno, tiene la particularidad de este cómic de que aunque nos lo hemos leído impreso en la edición en español que ha publicado Random Comics, originalmente se publica y se sigue publicando en una plataforma que se llama Webtoon, que está diseñada para leer en el móvil. Y eso hace que sea un cómic distinto a todos los que hemos comentado hasta ahora, porque nunca habíamos comentado... Sí que hemos comentado cosas escritas y dibujadas para ser publicadas online y que luego en algunos casos se publican en papel y en otros no, pero no habíamos leído nunca en el formato, digamos, algo escrito para el formato de esta plataforma en concreto. Sí, porque cuando lo que hemos leído online, aunque se ha escrito directamente para ser publicado online, sobre todo estamos mirando a Panel Syndicate, por ejemplo, o Nimona, por ejemplo, también era un... Sí, bueno, pasa que nosotros leímos la versión de libro. Sí. Esto estaba hecho en su idea, en su imaginario, en su construcción de la viñeta como un cómic al uso, ¿no? Mientras que en un webtoon, pues no. Tienes una viñeta que vas bajando y ves otra viñeta que vas bajando y ves otra viñeta y así sucesivamente, ¿no? No tiene una estructura de página, ¿no? Como si que, aunque si os compráis la versión que tenemos nosotros, que es la versión en el libro publicada por Random, ahí sí que hay y se nota que han jugado pues con los tamaños y con la maquetación para darle un aspecto más de cómic, ¿no? Sí que puede haber una cierta diferencia, no en tanto a lo que te está en la historia que te está contando, en la narrativa, sino pero a cómo se ve la historia en cuanto a que en el libro puedes verlo en una sola página, varias viñetas, y en el otro estás dando hacia abajo constantemente para seguir leyendo el cómic. Claro, ¿no? Y no tienes la visión de toda esa página. El cómic adaptado al mundo del scrolling. Efectivamente. El infinite scrolling. Sí, vamos, antes de profundizar más en este tema, del que podemos seguir hablando, vamos a contar un poco de qué va este Lore Olympus. Tenemos como... El nombre ya nos hace pensar historias de dioses, en concreto de dioses griegos, que no son exactamente los dioses griegos que nos imaginamos, ¿no? O que enseñan en las escuelas, sino que es una resignificación, una adaptación de la vida de estos dioses y diosas a un mundo, digamos, actual, ¿no? Por lo menos a nivel tecnológico es actual. Luego, pues evidentemente no viven en Albacete, viven en el Olimpo. Viajan entre el Olimpo y el mundo de los mortales, no está muy claro cómo se mueven, pero se mueven por ahí. En coche en algunos momentos. En coche en algunos momentos, efectivamente, tienen ahí chofer y tal. Y lo que tenemos es un poco pues una
adaptación de algunos mitos y algunas historias a situaciones un poco más actuales, ¿no? Y otra manera de contar algunos de estos de estas historias de Sí, relaciones, sobre todo relaciones sentimentales, relaciones humanas entre dioses. En sí. concreto, tenemos a nuestra protagonista, ¿no? La que nos va guiando y nos va llevando por la acción es Perséfone. Em, y el otro gran protagonista yo creo que es Hades, ¿no? O sea, de hecho son los dos que salen en la portada. Son Em, el centro, es el centro, porque también hay veces que la historia sigue solo a Hades, y hay veces que solo sigue a Perséfone, y ujú, todo lo que está ocurriendo es alrededor de ellos dos, ¿no? Un pequeño apunte, que el lore, en realidad no es el mismo nombre del cómic, el lore Olympus es Lore Olympus, que debería traducirse como la historia general del Olimpo, ¿no? Porque el lore es la historia de un videojuego, o el trasfondo del sí. videojuego. Sí, creo que en español la edición tiene un subtítulo que es Cuentos del Olimpo, digamos. Bueno. Pues ya está, se ha quedado bien. ¿Qué más nunca sabemos hasta dónde contar del argumento? ¿Qué más nos quieres contar de la sinopsis, Bueno, Rubén, sin hacer la spoilers? sinopsis, al fin y al cabo, es la historia es la mitología, en este caso, el mito de Perséfone y Hades, ¿de Eso es. acuerdo? Pero llevado a un mundo actual, si ya de por sí los mitos griegos tienen mucho de humano, ¿no? Y de relaciones humanas, pues esto es como eso, pero en el mundo actual. Donde tenemos relaciones tóxicas, tenemos... eh, ¿cómo decir? Machismo, eh, Sí, muchas. familias hiperprotectoras, helicóptero parenting, como dirían algunos. Ujú. Y todo eso, pues en una mezcla, ¿no? Representada por los distintos dioses, ¿no? Y lo cual hace que sea bastante interesante, porque en realidad son dioses porque dicen que son dioses. Perfectamente esos personajes podrían ser personas normales y corrientes, ¿no? Ujú. No hay algo que le diga, "Ah, mira qué poderes tienen para no sé qué o para no sé cuál". Sí que representan un poco la idea de ese personaje, ¿no? Pues de Venus o de Apolo o de algo así, pero en realidad es eso, está muy bien, pues les da esos personajes, pero en realidad lo que nos están contando son historias muy actuales, ¿no? De relaciones sociales y sentimentales. Sí, la ventaja de usar dioses del Olimpo para contar este tipo de historias es, por un lado, que la historia en sí ya la tienes porque estás utilizando pues como base, digamos, la base de la historia, utilizas un mito. Luego, como son dioses, hay muchas cosas de las que no te tienes que preocupar, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que ya tienen la vida solucionada en algunos aspectos. Y lo que creo que hace realmente interesante la historia es que pone esos mitos bajo el prisma de las categorías sociales actuales, de lo que entendemos por una relación sana, de lo que entendemos por eh, consentimiento, de lo que entendemos por relaciones de amistad, relaciones de pareja, de lo que no sé, pues busca un poco utilizar ese prisma actual, ¿no? Y un prisma bastante, no sé cómo llamarlo, progresista, actual, no retrógrado, que es Feminista, diría básicamente yo. lo que eran los mitos griegos Sí. y cómo se explican de manera tradicional, ¿no? Sí, es quizás también una forma de traer un poco esa mitología a una lupa actual y decir, mirad, estas son las barbaridades que podían ocurrir en aquella época. Sí, y de hecho, vamos, se describen algunas cosas, no vamos a decir cuáles, pero hay algunas escenas bastante duras, a pesar de que están, o sea, todo tiene un tono muy hable, muy cookie, muy mm,
muy Sí, en fácil, ningún digamos, momento ¿no? además no es un dibujo desagradable, no es un dibujo que intente... O No, sea, no, es un todo lo dibujo contrario. fácil de ver, Es todo muy adorable. simple, sí. Sí, sí, sí. Pero a pesar de todo eso, se representan y muestra, la historia muestra algunos momentos bastante duros eh, de machismo, de agresiones, de maltrato. eh, pues, Psicológico, físico, sí, sí. Hay de todo. Yo creo que además, volviendo al dibujo, lo interesante, teniendo en cuenta que es un dibujo simple, primero porque está hecho para una página web, segundo porque por eso, por cómo funciona la viñeta, que no es siempre igual, tiene muchas veces que es fluida en que no tiene por qué ser cuadrada, puede ser un poco distorsionada. El uso de los colores, ¿no? Que son colores, cada personaje tiene un color. Cuando me refiero a un color es que el ujú. personaje es de ese color. Hades es azul, Perséfone es rosa, muy rosa, Sí, así como toda ella. magenta. ¿No? Sí, sí. Y así sucesivamente con los otros dioses, ¿no? Que además permite que sea más fácil reconocerlos, obviamente, ¿no? Sí, Zeus es morado, Pues, Hera es amarilla, ¿no? Apolo también es entonces, morado. Pues hace que sea más fácil reconocerlos y que sobresalgan mucho en la viñeta, porque de fondo sí que son colores más difuminados, los fondos son muy simples, Muy funcionales. muy funcionales y muy desenfocados la mayoría de las veces, ¿no? Y hace que los personajes sean los que siempre están delante. Además, los fondos suelen ser unos colores muy fríos normalmente. No son Ujú. colores tan muy llamativos. Lo que hace, vuelvo a repetir, que los personajes sobresalgan mucho más, ¿no? Del fondo y sea más fáciles de distinguir. A Y mí en general... Sí, sí, ¿qué dices, César? claro, o sea, para mí todo el tema del dibujo está muy influenciado por el medio en el que se publica, que al final, si tú tienes una pantalla de teléfono de 6 pulgadas y tienes que ver la viñeta ahí, necesitas que, de- digamos que lo que quieres que destaque de la viñeta se vea claro, llame la atención. Sí, No tiene sentido ponerle mucho detalle a algo que va a ser, que se va a ver tan pequeño. Sí, es verdad que puedes hacer zoom y demás, pero ¿quién se va a poner a hacer zoom cuando estás leyendo en un scroll, sí, ¿no? sí. En ese sentido es muy funcional a la manera en la que va a ser leído, ¿no? En la que Claro, claro. A ver, luego con respecto a los diálogos tienen bastante diálogos, pero son bastante rápidos. No hay grandes parrafadas, suelen ser diálogos cortos, rápidos, no hay sobreexplicación, no hay viñetas de Zeus hacía esto y no hay una... Es, primero porque se da a entender que más o menos algo debes saber ya de los personajes, ¿no? Y para los que no sepan es una buena forma de aprender sobre la mitología griega, está claro. Eh, entonces hace que sea muy rápido y que enganche bastante, porque te vas leyendo y ¿cómo decirle? Te quedas con ganas de saber más sobre esa relación, ¿no? Sobre esos personajes, sobre cómo está avanzando. Te juega muy bien ¿cómo decirte? Con enseñarte algo, cortar la escena en otro lado y dejarte con la intriga de lo que está pasando en la otra escena y luego volver. Juega muy bien con esas pequeñas tensiones, ¿no? Que te hacen que te enganchen, quieras seguir sabiendo sobre los personajes. Lo que hace también muy bien es que hace que te encariñes con algunos de los personajes, te encariñes bastante, ¿no? Y sientas por ellos y desarrolles pues cierta afinidad por ellos. Mm. A mí a mí me ha gustado mucho, me enganchó muchísimo. Llevaba tiempo queriendo leer y por fin me le regalaron estas navidades y dije, bueno, me voy a leer. Y la verdad es que me enganchó mucho. ¿No estas navidades? Ya no me acuerdo. Sí, estas navidades. Y me enganchó muchísimo. Me le leí bastante rápido, pero luego cuando miras la página web, estamos hablando del libro, y ves que tienen... ¿Cuántos episodios hemos dicho que tenían? Ya 300 y pico, 200 y pico episodios. Mm. Sí, el primer tomo, que es el que hemos leído, recopila 24 episodios. Calculamos
que el segundo y el tercero pues recopilarán aproximadamente otros 24 o 25 cada uno, lo cual hace que publicados en papel haya pues unos 75, 70, 75. En la web, en Webtoon, hay muchísimos más. La única diferencia es que, si no me equivoco, en Webtoon solo están en inglés, no hay traducción. Sí, esto además en inglés, en papel ha sido editados un cuarto y un quinto tomo, que en español no se han editado, no sé si porque no tuvieron el éxito para seguir editando, pues estos 3 libros se editaron todos en el mismo año, ¿eh? Empezó en enero, en julio o junio salió el segundo y en octubre salió el tercero. Y en inglés salió un cuarto y un quinto en el 23. Pero aquí nunca se han llegado a editar ese cuarto y quinto volumen. Pero si queréis leer, o sea, tenéis el nivel de inglés, pues podéis ir a Webtoon y seguir leyéndolo, claro. Sí. Yo creo que la experiencia de lectura es bastante diferente de leerlo en papel a leerlo en el Webtoon, porque al final, en papel, lo que han hecho con el cómic es ir colocando unas cuantas viñetas, pues probablemente depende de la página, en algunos casos 4, en algunos casos 6, en algunos casos 2, pero no es página a página. Entonces, también además, y no solo es eso, sino que además ves 2 páginas. Al abrir el cómic, ¿no? ves 2 páginas. Y como es a veces una narración tan sencilla y tan ágil, en el cómic, en papel, yo creo que se lee incluso más rápido de lo que lo leerías haciendo scroll, porque haciendo scroll al final tienes que ir viendo viñeta a viñeta, no puedes ver el conjunto. Y eso, bueno, pues tiene un impacto, no es que sea mejor ni peor, pero hace que la lectura en papel sea muy, muy rápida. Claro, está hecho para que si lo lees en un móvil, pues no tengas que estar haciendo zoom para poder leer la letra, como pasa algunas veces cuando lees algunos cómics digitales, ¿no? Como si te lees uno de Marvel en el app de Marvel o en Comixology o algo así, que tienes que estar haciendo zoom para poder. Aquí está hecho para que tú puedas seguir leyéndolo solo haciendo scroll en la pantalla. Entonces, pues bueno, es distinto, pero bueno, son 2 maneras. Al fin y al cabo, lo bueno que tiene esto es que puedes preferir lo que quieres hacer y cómo quieres leerlo. A mí ya os digo que me he enganchado, me quiero comprar el segundo y el tercer volumen en breve, y luego creo que me va a tocar empezar a leérmelo en inglés la página, si quiero enterarme del resto de la historia. Y nada más, ¿algo más que quieras tú añadir? No, bueno, más que nada comentar un poco pues la particularidad de que este tipo de historias estén funcionando también en este formato, que claro, para los que estamos, o sea, estoy en la página de Webtoon de Lord Olympus, esto dice que tiene 1,4 billones de visualizaciones. Vamos a suponer que es una B mayúscula, no sé si esta B mayúscula es si es billones inglesa, americanos o 1000 billones europeos. Yo podría ver la mano en el fuego porque son los americanos. Me imagino que sí, porque lo otro sería demasiado loco. Pero bueno, en cualquier caso... es una burrada de visualizaciones. Son muchísimas visualizaciones. Y eso es un formato que merece la pena probar. En mi experiencia es bastante distinto a leer un cómic, porque tienes que estar constantemente haciendo scroll y ves como trocitos pequeños de una página. En el cómic al final ves la página entera y luego vas leyendo viñeta a viñeta, pero tienes como esa primera aproximación al conjunto y luego vas viendo los detalles. Aquí no, aquí el conjunto, si lo lees en el móvil no lo ves nunca. Si lo lees en la edición que han hecho en papel sí que se ve como cómic tradicional, digamos, más o menos. Sí. Y eso, pues me llama la atención que funcione tan bien. Creo que también el género, digamos, esto está bajo género romance,
¿no? Y al final es eso. Son historias de amor muy sencillas. Sí, es si le quieres llamar un género, es una especie de comedia romántica. Claro, o sea, no hay un género mitología. No está intentando contarte la historia, la cosmología de los griegos ni de nada. No. Está utilizando los personajes como una excusa y esos dramas, digamos, esos dramas románticos que conocemos de los dioses para hablar de relaciones actuales y de problemas actuales que están en el debate social y político. Y nada, pues me parece una lectura bastante interesante, incluso aunque no sea mi género. O sea, yo no sé si me leería 240 números de esto, porque pues a lo mejor llega un punto en el que me aburro porque no sé si me leería 240 números, 270 tiene ya de nada. Me tiene que interesar demasiado. Es verdad que cada episodio es pequeñito, ¿eh? No son episodios de... Sí, eso sí. Son episodios pequeñitos. Porque además se publican cada semana. Cada domingo se publica un número nuevo. Eso es. O sea, en un tomo de 300 páginas... En un tomo de 370 páginas hay 24 episodios. Para que os hagáis una idea. O sea... Un episodio es más o menos la mitad de lo que sería un comic book tradicional. O sea, podríamos decir que en realidad vienen como el equivalente a 12 comic books. Claro, teniendo en cuenta que cuando se edita se han decidido cómo iban a poner las viñetas y en algunos casos hay páginas con 2 viñetas solo y en otras, como decía César, tiene 7. Pero bueno, pues nada, este ha sido el experimento que por cierto llevaba con retraso, que lo habíamos anunciado que íbamos a hablar de él, pero al final no hablamos de él, pero al final sí que hemos hablado de él una semana más tarde. Y la semana que viene, si no hay nada que lo impida, la semana que viene, en 2 semanas, volvemos con Marvel, que hacía mucho que no lo tocábamos, teníamos abandonadas a las grandes de la industria del cómic. Nos faltaban pijamas por aquí. Sí. Estábamos siempre en traje de noche o en traje de fiesta y ahora tenemos que volver al pijama. Y vamos a volver de la mano de... A la vez que han cancelado la película en Marvel, nosotros seguimos leyendo el cómic y es el volumen segundo de Eternals, de los Eternos. De la serie de Kieron Gillen, frente de los Eternals. Y nada, nos volvemos a ver en 2 semanitas, pasarlo bien. Y esperemos que os haya gustado el cómic de esta semana y que os guste el de la que viene. Hasta pronto. Hasta pronto.